conflicto armado que se ha desatado en Medio Oriente luego de la sangrienta y criminal incursión de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre es el enésimo recordatorio de que la intolerancia, el odio que se alimenta de esta y los radicalismos que se desprenden para lo único que sirven es para nutrir la espiral de la violencia sin fin. Es difícil tratar de hacer un análisis objetivo del aparentemente interminable conflicto que desató la constitución del Estado de Israel y el aún no cuajado proyecto de un Estado palestino. Los radicalismos, los agravios recíprocos y el sustrato de intolerancia que subyacen a ese conflicto tienden a provocar la necesidad de tomar partido por alguno de los contendientes, como si el asunto pudiera resolverse con la prevalencia absoluta de una de las partes y la consecuente eliminación del contrario. Asumir que ese conflicto es irresoluble y que la única manera posible de solucionarlo es el aniquilamiento del contrario es simple y sencillamente irresponsable y el producto mismo del radicalismo recíproco que ha caracterizado la larga cadena de desavenencias y desencuentros. Hace unos días, José Woldenberg recordaba cómo los esfuerzos de paz que a principios de los años 90 cuajaron en los acuerdos de Oslo, logrados gracias al esfuerzo y empeño de líderes políticos como Isaac Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, constituyen el mejor ejemplo de que existen vías que permiten una solución pacífica y negociada del conflicto. Pero los radicalismos siempre han arrojado sombras y dinamitado sus esfuerzos. En efecto, los grupos radicales y fanáticos palestinos como Hamas descalificaron y condenaron a Arafat por tratar de construir una salida política al problema, por un lado. Y por el otro, Isaac Rabin fue asesinado por un fanático ultranacionalista judío. Los extremos se tocan, decía Woldenberg, y tiene razón. Unos y otros radicalismos son condenables porque lo único que buscan es la prevalencia total de las propias posturas y la aniquilación de quien, encarnando el mal a sus ojos, se coloca en el extremo opuesto. En ese sentido, la incursión homicida de Hamás debe ser condenada como lo que es, un acto terrorista que solo busca provocación y venganza en contra de civiles israelíes inocentes. Pero la reacción desproporcionada que de manera indiscriminada elimina a milicianos de Hamás y también a civiles palestinos inocentes también es condenable. No necesariamente porque injusta, aunque aquí la injusticia termina por resolverse en el abuso de quien se asume como el más fuerte, sino sobre todo por sus inevitables consecuencias. Es, en efecto, el triunfo de los fanáticos y de los intolerantes. Lo que buscaba Hamás ya lo consiguió. Sea cual sea el resultado de la incursión punitiva de Israel en la Franja de Gaza, miles de palestinos terminarán por justificar la indefendible causa del terrorismo como vía para confrontar a un Estado, y lo peor, a un pueblo, que es asumido como un enemigo frente al que no se puede transigir. Lo que ocurre en estos días es la enésima constatación, pues, de que la intolerancia se nutre principalmente de la misma intolerancia. Es combatir el fuego con combustible. Los agravios que cometen los hoy agraviados son la justificación de los inaceptables abusos que probablemente mañana buscarán cometer las actuales víctimas. La espiral de la violencia se explica y se alimenta del odio que las víctimas de hoy, sean quienes sean, traducirán en atrocidades como victimarios del mañana. La única manera de romper ese ciclo homicida y criminal es anteponiendo la razón y la lógica de los derechos humanos y del Estado de Derecho como fundamento de la respuesta al terrorismo. Si ello no ocurre, el terrorismo simple y sencillamente habrá ganado. Lo dice con claridad Raúl Trejo en un reciente artículo en el que recapitula las tesis centrales del libro de Tom Parker titulado Evitar la trampa terrorista, por qué el respeto a los derechos humanos es la clave para derrotar al terrorismo. Así, el terrorismo, dice Trejo, comete atrocidades terribles, pero entre más despiadada y furiosa sea la respuesta que reciba, mejor se cumplirán los propósitos de esos asesinos. Hay que combatirlos con la ley en la mano y respetando principios como la presunción de inocencia, el rechazo a la tortura y el debido proceso. Y si bien, como dice Trejo, la venganza es una pulsión muy humana, también lo es que la misma es el fundamento mismo de la barbarie. Resulta incluso anticlimático decirlo en estos momentos en los que la lógica del amigo-enemigo, llevada al extremo mismo de la eliminación del contrario, parece prevalecer. Pero la única solución pacífica al conflicto en Medio Oriente lo constituye la hoja de ruta que los fanáticos de uno y de otro lado sistemáticamente buscan boicotear. Es decir, el reconocimiento recíproco del derecho del otro a existir y a gozar de un propio Estado. Se trata de hacer prevalecer la razón
el derecho, el respeto y la tolerancia, bienes todos ellos, lamentablemente, cada vez más escasos en los tiempos de barbarie y fanatismo que hoy vivimos.